¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y contagiosa que afecta principalmente los pulmones y es provocado por un bacilo que se transmite a través del aire y que se caracteriza por la formación de tubérculos o nódulos en los tejidos infectados. Puede afectar a diferentes órganos del cuerpo. ¿Cómo se contagia la tuberculosis? Se contagia por las vías respiratorias cuando el enfermo tose o estornuda, cuando canta, habla y escupe. Buenas noches, profesor. Hoy me tocó explicar sobre la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa provocada por bacílico que se transmite a través del aire, ¿no? Que se caracteriza por la formación tubérculos o nódulos en los tejidos infectados que puede afectar a diferentes órganos del cuerpo, en especial los pulmones, ¿no? Y su función de la tuberculosis. La tuberculosis TB es una infección bacteriana causada por un germen llamado Mycobacterium. Tuberculosis. La bacteria suele atacar a los pulmones, pero pueden también dañar a los órganos, dañar otras partes del órgano, ¿no? Del cuerpo. Y también la medida de prevención de la tuberculosis, ¿no? Al taparse la boca con el antebrazo, al toser, estornudar y hablar. No escupir en el suelo. Asegurarse que existe buena ventilación en el aire fresco, tanto en la vivienda y en el lugar del trabajo. Consumir una buena alimentación balanceada, ¿no? Que te puedes tener buenas defensas, ¿no? Y cómo tratar a una persona que tiene tuberculosis, ¿no? Si usted cree que se ha estado expuesta a una persona con esta enfermedad de tuberculosis, debe comunicarse con un médico, ir al puesto de salud para que lo puedan hacer una prueba de análisis, en especial para detectar la tuberculosis. Y también pueden ser análisis de sangre, ¿no? Y las cuales son dos tipos de tuberculosis, ¿no? La tuberculosis pulmonar y la tuberculosis extrapulmonar. Eso sería todo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Alessandro en primer deseo de poner sobre la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad bacteriana infecciosa potencialmente grave que afecta principalmente a los pulmones. La bacteria que ocasiona la tuberculosis se propaga cuando una persona afectada tose o estornuda. También se puede prevenir parcialmente con una vacuna o también se puede ir a un profesional para que le pueda tratar. La transmisión también es otro método para la tuberculosis. Se requiere el diagnóstico de un médico y siempre se requiere el análisis de un laboratorio o estudios de diagnóstico por las imágenes subcutaneas. Se curan en cuestión de meses. Gracias. Hola, en esta oportunidad voy a hablar 3 puntos importantes sobre el tuberculosis. Como primer punto tenemos, ¿no? ¿Por qué no se debe abandonar el tratamiento? No debemos abandonar el tratamiento, ¿no? Porque estamos peligrando con nuestra propia vida. También al abandonar vamos a seguir transmitiendo esa enfermedad y lo peor, vamos a contagiar a toda nuestra familia, amigos, vecinos o a cualquier persona que esté cercano. Como segundo punto tenemos, ¿no? ¿Qué es el TBC resistente? El TBC resistente es una enfermedad infecciosa crónica causada por el Mycobacterium tuberculosis, que ha adquirido resistencia a los antibióticos más potentes y efectivos. Y esa enfermedad no solo afecta al pulmón, sino también a cualquier otro organismo. Y como tercer punto tenemos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la TBC y la TBC resistente?
La diferencia es, ¿no?, que el tuberculosis se puede tratar tomando varios medicamentos durante un periodo de 6 a 9 meses. Y en cambio la TBC resistente es más difícil y más costoso de tratar. ¿Qué hacer si una persona presenta fiebre? Primero, ante cualquier sospecha, tenemos que acudir a un centro de salud y solicitar que nos hagan un examen de catarro. A través de ese examen de catarro vamos a poder observar si la persona ha contraído o no el microbio de tuberculosis. Los síntomas más comunes en la tuberculosis son la tos con flema persistente, que son casi de 2 semanas a más, y la fiebre que prácticamente te da en las noches, que te ataca mayormente en las noches. Gracias. Síntomas. Los síntomas de la enfermedad tuberculosis depende del área del cuerpo donde se estén multiplicando las bacterias de la tuberculosis. Por lo general, las bacterias de la tuberculosis se multiplican en los pulmones. La enfermedad de la tuberculosis en los pulmones pueden causar síntomas como, por ejemplo, tos intensa que dura 3 semanas o más, dolor en el pecho, tos con sangre, y también pueden haber otros síntomas como pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre, sudor nocturno. ¿A quiénes van dirigida la charla educativa? Van dirigidos a los padres de familia, adolescentes, profesores, autoridades comunales, mayormente para la población para poder prevenir la TBC. Objetivo: se da a conocer acerca de los temas principales sobre la TBC para que la comunidad pueda entender los riesgos que implica contraer esta enfermedad. Y de no ser tratado a tiempo, la TBC puede ser mortal para la persona. La TBC es una infección bacteriana causada por un germen llamado Mycobacterium. La bacteria suele atacar a los pulmones, pero también puede dañar otras partes del cuerpo como los riñones, la columna y el cerebro. ¿Qué bacilo es causante de la tuberculosis? La tuberculosis o TBC es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. Esta bacteria por lo general ataca los pulmones, pero también pueden atacar otras partes del cuerpo como los riñones, columna vertebral y el cerebro. Cada año se producen en el mundo 8 millones de nuevos casos y mueren anualmente por esta infección casi 3 millones de pacientes. La mayoría de los casos se producen en países en vías de desarrollo. Con la epidemia del SIDA, la incidencia de la tuberculosis ha aumentado de forma considerable en el mundo entero. ¿Qué es la tuberculosis? Es una enfermedad causada por la bacteria conocida como bacilo de Koch. Es curable y prevenible. Afecta principalmente a los pulmones, pero puede afectar a otras partes del cuerpo si no se trata oportunamente. Puede causar daño permanente en los pulmones. Las personas infectadas con el bacilo tuberculoso tienen un 10% de probabilidad de enfermar de tuberculosis a lo largo de la vida. Sin embargo, este riesgo es mucho mayor para las personas cuyo sistema inmunológico está dañado, como ocurre casos de la infección por el VIH, malnutrición o diabetes o quienes consumen tabaco. La tuberculosis es la principal causa de la muerte entre las personas con VIH. ¿Cómo detectar la tuberculosis? Existen 2 pruebas de tuberculosis. Prueba cutánea de la tuberculina es la más utilizada y consiste en inyectar con una aguja pequeña una sustancia para análisis denominada tuberculina. Prueba de sangre para detectar la tuberculosis solo indica que la persona ha sido infectada con la bacteria de la tuberculosis. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento se requiere de un largo proceso de tratamiento con varios tipos de antibióticos y dura más de 6 meses y es tratable cuando se detecta a tiempo.